Bueno, en este video, chiquilines, vamos a mostrar las soluciones de los ejercicios de cómo se determinaba la normal en 4 casos que hemos puesto el video cómo se hacía. Ahora vamos a ver las soluciones que muchos de ustedes ya lo mandaron y lo hicieron muy bien. ¿Tá? En el primero de los casos teníamos un bloque, que es este bloque que está acá representado, que tenía una masa de 3 kilogramos, sobre, apoyado en equilibrio, una superficie horizontal. Evidentemente este es un ejercicio para practicar nada más. Tenemos una fuerza vertical y hacia abajo, que es el peso del cuerpo. ¿Tá? Ese peso del cuerpo, como ustedes ya saben, es el valor 29,4 newton. Acá por cifras significativas podríamos poner solamente 29. ¿Tá? Yo voy a dejar 29,4, pero los que pusieron 29 está perfecto también. ¿Tá? Si alguno puso 30, también está bien. Lo importante es reconocer la diferencia entre peso y masa. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos acá la normal? Recordando que la fuerza neta tiene que ser 0. Yo le voy a agregar la fuerza neta en el eje Y para todos los ejercicios. ¿Tá? Tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el bloque no se va a ir acelerando para arriba ni se va a venir acelerando para abajo, sino que, como dije recién, va a estar en equilibrio. Por tanto, el módulo de la normal en este caso va a ser igual al módulo de la fuerza peso. Es decir, que la fuerza normal que colocamos acá, la colocamos perpendicular a la superficie, es decir, que queda vertical y hacia arriba, y queda igual al peso. Y este es un ejemplo recontra común, ¿tá? Por lo tanto, en algún lado anótenme por ahí que la normal es igual a 29,4 newton, ¿tá? O 29 como decía hoy. ¿Tá? Luego tenemos un segundo caso, donde teníamos un bloque en una superficie horizontal muy parecido al primero, el segundo caso, pero ese bloque además estaba recibiendo una fuerza vertical y hacia arriba que le llamábamos F1, y esa fuerza vertical y hacia arriba tenía un valor que le habíamos puesto de 60 newton. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer? De vuelta, la acción de una fuerza, por supuesto, vertical y hacia abajo, que es la fuerza peso del bloque. El módulo de la fuerza peso en este ejercicio, multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria, a mí me dio 101 newton. ¿Tá? Y que nos falta, como siempre, la normal. De vuelta, la fuerza neta en el eje Y tiene que ser 0. Y tenemos una normal que por supuesto va a ser perpendicular a la superficie, que junto con la fuerza F1 va a equilibrar la fuerza peso. Es decir, que la normal en este caso no va a tener el mismo valor que la fuerza peso. Si estuviéramos en la clase, yo diría algo así como: las fuerzas verticales de hacia arriba empatan a las fuerzas verticales de hacia abajo. ¿Tá? Entonces, la normal más la fuerza F1, que van hacia arriba, esos módulos, tienen que ser igual al módulo de la fuerza peso. Por tanto, el módulo de la normal va a ser igual al módulo de la fuerza peso menos el módulo de la fuerza F1. Con los valores que tenemos, acá tenemos 101 menos 60, me va a dar 41 newton. ¿Tá? Ahí tenemos entonces la normal. ¿Qué es lo que tenemos? 41 y 60 para arriba, 101 hacia abajo. ¿Tá? Entonces tenemos ahí el equilibrio. El tercer caso que teníamos nosotros era un caso ya un poquito más complicado, donde teníamos actuando, además, por supuesto, teníamos un bloque de 8,5 kilogramos. Acá me decían, bueno, no entendía muy bien la letra. Bueno. Y una fuerza era F1, que valía 100 newton, formando un ángulo de 25 grados con la horizontal. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, de vuelta, un peso, por supuesto, vertical y hacia abajo. En este caso, directamente yo puedo poner así: si esta es la masa, bueno, el módulo de la fuerza peso en la Tierra es de
83 newton. ¿Tá? Y esta F1 la vamos a descomponer. Va a haber una componente que va a ser vertical, ¿tá? Que le llamamos la componente vertical de la fuerza 1, y una componente horizontal que en este ejercicio, en este momento, no nos interesa. Pero sí nos interesa la componente vertical de la fuerza F1, que se podía determinar multiplicando la fuerza F1 por el seno del ángulo alfa. Es decir, que va a ser 100 multiplicado por el seno de 25, la fuerza F1 a mí me dio 42 newton. ¿Tá? Es decir, la fuerza 1 vertical. Y acá está la diferencia. Estos 100 newton no se van a usar directamente, sino que se utiliza la componente. ¿Por qué? Porque es la componente vertical. ¿Tá? Después, esta componente horizontal generará movimiento, generará aceleración en el eje X. En este momento no nos importa. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es aprendiendo a calcular la normal. Y acá tenemos nuestra normal. ¿Cómo vamos a calcular la normal? Bueno, con el mismo procedimiento. La fuerza neta en el eje Y tiene que ser 0. Por lo tanto, tenemos que el módulo de la normal más el módulo de la fuerza 1 vertical tienen que ser igual al valor de la fuerza peso. La normal, en este caso, vamos a encontrarla siendo la fuerza peso, su valor, menos la componente vertical de la fuerza número 1. En este caso, a mí la normal me dio 41 newton, producto de hacer peso, que es 83, menos la fuerza F1 vertical, que es 42, nos da 41 newton la normal. ¿Tá? Y ahí tenemos resuelto el caso que habíamos nombrado como caso número 3. Y el caso número 4, que es el caso del bloque en un plano inclinado. Ese bloque en nuestro ejercicio tenía una masa de 5 kilogramos. ¿Tá? Es decir, que la fuerza peso va a ser de 4,49 newton, ¿verdad? Bien, ahí tenemos la fuerza peso de 49 newton y tenemos el peso en X, que hoy no nos importa, el peso en Y. Este peso en Y lo podemos encontrar haciendo el peso por el coseno de 37 grados. Es decir, que el peso en Y va a ser M por G por coseno de 37 grados. A mí el peso en Y me dio 39 newton. ¿Tá? La normal, este es el peso en X, que hoy no interesa, y este es el peso. Bien, la normal siempre perpendicular a la superficie. ¿Tá? Entonces observen, este es uno también muy común, donde el eje que llamemos a este eje Y no es vertical y decimos, bueno, la fuerza neta en el eje Y es 0, entonces el peso en el eje Y tiene que tener el mismo valor que la normal, o la normal tiene que tener el mismo valor que el peso en el eje Y. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces el objeto tendría aceleración en el eje Y, cosa que no es lógico y no es lo que ocurre, ¿ok? Por lo tanto, en este ejercicio a mí me dio que la normal va a tener un valor de 39 newton, el mismo valor que tenía el peso en el eje Y. ¿Tá? Revísenlo, repásenlo y si tienen alguna pregunta me la mandan por la plataforma, no hay ningún problema. Cuídense y sigan leyendo. Todas las dudas, mándenla tipo mensaje en la plataforma.